Padre bendito Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque estamos aquí reunidos para aprender de ti, Señor, aprender de tu palabra, porque tu palabra es la Biblia, dice Señor, Dios, tú que nos hablas, Padre bendito. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre bendito Señor. También te pedimos por nuestro pastor en ausencia, Padre, tú guárdale, cuídale, dale palabra, Señor, Padre, si tiene que dirigir a pueblo, Señor. Gracias te damos, Padre bendito. Y tu Espíritu Santo está aquí. Permíteme reclamarte, Señor. Tu palabra dice, donde dos o más se reúnen, allí yo estaré, tú dices, Padre. Por eso creo, tú estás aquí para dirigirnos, para poner en atención la palabra, para que toda distracción se vaya de aquí, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre sagrado de tu amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, el anterior domingo había compartido la palabra del Señor sobre mi experiencia de recibir al Espíritu Santo y les había comentado sobre la mente, ¿no ve, hermanos? Es bien importante entender esto sobre la mente. Hay una mente consciente y una mente subconsciente, que les decía, ¿no? Entonces, es importante aprender de esto, porque para que nos demos cuenta dónde tiene que ir enfocado nuestra lucha. Entonces, la mente el Señor nos dio. Dice que la mente es lo más valioso y poderoso que había creado el Señor, sobre incluso todas otras creaciones. Es un conjunto, la mente es un conjunto de conocimientos cognitivos, ¿ya? En ella deriva, hermanos, lo que es la inteligencia, ¿ya? La inteligencia que es la forma de pensar. Uno es más inteligente tal vez porque lee más, ¿no? Le llega sabiduría porque lee más la palabra del Señor. Y la palabra del Señor que dice que la fe viene por el oír, ¿no? Y oír la palabra del Señor. Entonces la mente está constituida por de dos partes, hermanos. Una mente consciente y una mente subconsciente, ¿ya? La mente consciente, hermanos, está ocupado por todo aquello que tiene que ver con lo racional, con lo lógico que les decía el anterior domingo. Tiene que ver con aquello que nuestros sentidos ven y nosotros rápidamente tomamos una decisión. Si, digamos, estamos frente a un auto, voy a la izquierda o a la derecha, ¿no? Esa es la mente consciente, la que es lógica, la que podemos percibir fácilmente. Esta también nos permite analizar, como les decía, las situaciones y tomar las decisiones. Hay otra mente que es la mente en concepto, lo que vamos a estudiar, es la mente subconsciente. Está ocupado, dice, por todo aquello que está guardado, ya lo que está o escondido, y no podemos ver y recordar fácilmente. Ya es como más o menos la mente consciente y la subconsciente es como el iceberg, ¿no? ¿Se acuerdan? Un iceberg es una roca de hielo que está suspendido en el mar. Ya eso se presenta mucho en el polo sur, polo norte. Está suspendido, entonces hay una parte que se ve, hay una parte que se ve de ese iceberg y esa es la parte consciente, la que se ve, la que se nota, la que racionalmente vemos, nuestros ojos ven. Pero hay una parte hundida de ese iceberg que está debajo. Esa es la parte subconsciente que no se ve. No podemos recordar fácilmente, a ver qué me ha pasado cuando yo tenía 5 años o 10 años, o sea, difícil, ¿no? Entonces, esa es la mente subconsciente donde están atrapados todos los recuerdos y a veces de ahí salen cosas que a veces va colado con alguna frase, alguna hasta incluso la música, dicen la música, o recuerdo de alguna imagen, digamos, vemos una imagen y rapidito nos transporta a ese lugar, a esa parte subconsciente, y entonces nos hace recuerdo. Entonces son cosas atrapadas ahí en el subconsciente. Entonces están ahí los recuerdos, las experiencias traumáticas, ¿no? Hay algunos hermanos que han vivido, tal vez hemos vivido experiencias traumáticas y nos han marcado y nos han hecho creer cosas que no son, ¿ya? Vivencias guardadas, dices, alejados de la mente consciente, están alejados, están separados. Por eso es que no podemos reconocer fácilmente, porque si hubiera un contacto entre la mente consciente y la subconsciente, entonces rapidito lo jalaríamos, sería perfecto. Le enseñaríamos a nuestra mente a cómo pensar,
nos daríamos cuenta rápido de las cosas, pero están ahí atrapadas, guardadas. Y el pecado dice pues, que está ahí atrapado, ¿ya? Estas influyen, dicen las personas, a la hora de comportarse en una determinada situación. Hay personas que son muy reactivas, ¿no? Rapidito se enojan. Entonces, eso es un resultado de lo que tenemos, lo que hemos vivido en la niñez. Hay algunos que han vivido experiencias tan dolorosas que están ahí y cuando uno está discutiendo con él, rapidito sale. ¿Ya? Entonces, a eso nos estamos refiriendo, a esa mente subconsciente que está atrapada. Los nuevos actos y pensamientos, dice, son el resultado de esas reacciones del subconsciente, de esos recuerdos. Esto nos lleva a concluir, hermanos, veamos a ver Proverbios 23:7. Somos el reflejo, dice, de esa mente subconsciente. En otras palabras, dice que lo que pensamos, eso somos. Eso somos. ¿Ya? Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Ve? Entonces, somos lo que pensamos. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. No tenemos que pensar en cosas malas. No tenemos que llenar a nuestra mente subconsciente de cosas malas. Obviamente, uno sin querer va entrando, sin querer va entrando ese mensaje o esa palabra, ese insulto, o a veces en la misma música, hermanos. Músicas así de las mundanas, y como les llamamos, a veces lo cantábamos con cosas así malas y no nos dábamos cuenta. ¿Será que el ritmo nos llevaba a repetir y repetíamos así y nos estábamos contaminando? Entonces la palabra del Señor dice, somos lo que pensamos, ¿ya? Somos el reflejo de esa mente subconsciente que ya ha estado así tiempos, es Satanás hace esas cosas, te engañan, te hace creer cosas. Si quieres un cambio en tu vida, hermano, tiene que comenzar en ese lugar, en tu mente. Eso dice. Ya uno no puede cambiar su vida a través del comportamiento. Erróneamente podemos pensar eso, ¿no? Ah, yo soy malo, entonces voy a... No, no. Tiene que cambiar en la mente para que recién uno cambie. Ese es el procedimiento. El Señor había dado una poderosa palabra. Segunda Corintios 10, 4, 5. A ver, leeremos, hermano. Segunda Corintios 10, 4, 5. Segunda Corintios 10, 4, 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, lo que les decía la anterior vez, la guerra espiritual no es carnal, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Amén, hermanos. Esto me ha bendecido mucho, porque ahí está el secreto, hermanos. Tenemos que empezar a educar a la mente. Ese cambio se va a producir con esa autoeducación que vamos a hacer. ¿Y a quién? No a la mente consciente, porque a la mente consciente rapidito uno se da cuenta y se es fugaz, pero la subconsciente es la que queda ahí adentro. Y sin que te des de cuenta, estás cultivando una tierra que puede ser está contaminada o puede ser buena tierra, ¿no? La fortaleza, ¿qué es la fortaleza? Lo que vamos a leer. Es una mentira, dice varias veces dichas, que se vuelve verdad. Incluso los paradigmas funcionan así. Son las creencias en la forma como uno piensa. Esas mentiras, no sé si alguna vez ustedes han podido experimentar o han aprendido de alguien, cuando una frase lo repites varias veces, se queda grabado y ahí. Entonces, lo que yo decía hace rato, cuando uno está disfrutando tal vez de alguna canción así, que te vienen cosas contaminadas, entonces se va quedando,
ya se queda ahí como cimentada. Y no te das cuenta que eso te va a hacer daño cuando en algún momento quieres expresar alguna cosa, ¿no? Rapidito se va a manifestar eso. Entonces, esas son fortalezas, las mentiras que son, es una mentira en realidad que varias veces repetidas que se convierten en una fortaleza. Por ejemplo, una de esas frases son aquellas que te hacen pensar, hermanos, que la mayoría no tiene éxito, ya sea en la estatura, en el color, en la piel. En algún momento de su vida ustedes se han puesto a pensar, o han dicho, no, ¿qué voy a llegar yo a esa parte? Difícil. Uno tiene que tener, o sea, el ser militar, por ejemplo, ¿no? Uno, yo tengo que tener una estatura así, un buen parecer, y, y nos creemos eso. Y eso nos hace decir, no, no creo que yo pueda, ¿no? Y uno mismo se derrota ahí mismo, ese mismo rato, uno mismo ya se ha derrotado, ya se le ha puesto una autoderrota ahí. Entonces, esas son esas creencias, esos paradigmas, y uno cree que no va a poder. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? Dice que todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que nos hace diferentes, hermanos. La palabra de Dios dice que somos seres superiores a la creación y más que vencedores, dice en un lugar, ¿no ve? Entonces, estas cosas son las que tenemos que creer. Ahí están las armas para derribar estas cosas que hemos guardado por años ha entrado en nuestro subconsciente. El mundo dice, hermanos, que el caballo vale más que una persona, un caballo de carreras más vale que una persona, una casa vale más que una persona, un celular vale más que una persona. Por un celular matan a veces, ¿no, hermano? Entonces, el mundo está en esa creencia que algo físico vale más que la vida. Un rechazo de un niño puede crear un complejo de inferioridad. Esto también puede ser así. Cuando de niños uno vive una experiencia, le puede quedar como clavado ahí. ¿Cuántos testimonios aquí he escuchado así? De niño me decían así. Entonces eso te marca la vida, te marca la existencia y te marca incluso tu forma de pensar. Te haces una persona ya con limitación. Ya no vas a poder llegar a esto porque, no, yo difícil, ¿qué voy a llegar? Tal persona me ha dicho que no voy a llegar y no voy a llegar. Entonces, esas son las cosas que el Satanás hace, hermanos, te hace creer esas cosas. El hombre común, hermanos, Satanás le hace creer que no existe Dios, que no puede ser perdonado por sus pecados que cometió. Por eso el impío, como decimos, ¿no? El hombre que no conoce al Señor, no puede creer. Que la anterior vez les hablé sobre el tema del creer, ¿no ve? Él no cree esa persona. ¿Por qué? Porque ahí adentro está algo marcado que no le hace creer. Le hace creer que tan grande es el pecado que difícilmente que te perdone, ¿no? Estás vos liquidado, así habla. Entonces, pero el Señor ha dicho, ¿no? Que había muerto en la cruz por nuestros pecados. Y eso es lo que tenemos que creer, tenemos que despojarnos de esas cosas de ahí adentro. Esas son fortalezas que uno cree. Y cuánto más razón en aquel que no está conociendo al Señor. Por eso es difícil compartirle a alguien la palabra. Qué gran bendición el domingo cuando varios hermanos, casi 30 hermanos, ¿no? Se han acercado al Señor, han mostrado esa su primera disposición de creer en el Señor. Esos están prestos, listos para ser hijos del Señor. El Señor dijo, ¿qué le dijo a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo, le ha dicho. Tenemos que nacer de nuevo. Esa es la garantía de ser considerados hijos de Dios. Entonces, hermanos, la palabra del Señor dice que Dios nos dio esas armas poderosas para destruir estas fortalezas que Satanás los había tomado por años. Ahora, ¿cuáles son esas armas, hermanos? ¿Cuáles son esas armas que habla la palabra del Señor? Son las verdades absolutas, hermanos. Las verdades que están en la Biblia, que destruye toda mentira de Satanás.
Esas son. Una verdad destruye una mentira que por años, como le decía, ha estado cultivada en el subconsciente. El verso 5 dice, derribando argumentos, dice, ¿no ve? Y toda la batalla, como se dan cuenta, hermanos, es en la mente. En la mente es la batalla. No son armas convencionales, hermano, armas que conocemos, palo, un revólver o un cuchillo. No son esas armas. Esas batallas son en la mente. Entonces, eso tenemos que reconocer y manejar esto, cómo debemos utilizar estas armas, hermanos. También dice la palabra del Señor que llevó cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios, o sea, atrapado para el Señor. Pero note, hermano, que esto es difícil para la persona normal, incluso para el mismo cristiano, a veces les hace bien difícil, porque a veces, hermano, quieres hacer algo y tu subconsciente te dice lo contrario, ¿no? ¿Cuántas hermanas aquí, y vuelvo a repetir lo que el anterior domingo dije, ¿no ve? Son hermanas santificadas, hermanitas salvas, dicen, no puedo, he peleado con mi hermano, dice. Por eso es, porque uno quiere hacer algo y el subconsciente le dice que no, le hace creer que no. Pablo mismo, el apóstol Pablo decía, ¿no? Quiero hacer el bien, pero veo una ley que se revela y me hace hacer lo malo. Eso dice, ¿no ven, hermanos? Entonces, ¿dónde está el conflicto, hermanos? Ese está en la mente subconsciente, hermano, ahí, en ese lugar que está atrapado. Porque el proceso viene así: pensamiento, deseo y acción. La acción depende del deseo y el deseo depende del pensamiento. Entonces, ese es el procedimiento, hermanos. Entonces, estas armas van a la raíz, hermanos, al subconsciente. Si lo controláramos, puchas, seríamos pues muy felices, ¿no? Porque todo pensamiento estaría cautivo y todo pensamiento estaría ordenado, ¿no ven? Pero lamentablemente no es así. ¿Cómo controlamos esto, hermanos? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Les voy a presentar 4 principios que nos permiten batallar, se podría decir. El primer principio, hermanos, no creas todo lo que pienses. No creas todo lo que piensas. Nosotros tenemos la capacidad de autoengañarnos, hermanos. ¿Se dan cuenta? Nos mentimos, nos autojustificamos. A veces pensamos en que todo está bien, hermanos. Sin embargo, todo está mal. Eso nos ha pasado, ¿no? Algunas cosas que a veces hacemos, pensamos que está todo bien y nos engañamos, nos hacemos creer a nosotros mismos, no, todo está bien, cuando todo está mal. Y lo contrario, ¿no? A veces cuando decimos que todo está mal, y en realidad está bien. Ese es uno de los argumentos que uno experimenta. Nos autojustificamos y creemos así. Entonces, hermanos, nuestra mente no es de fiar, hermanos. Eso, así como con resaltador. No es de fiar. No te confíes en la mente, hermanos. En Isaías 1.5 dice, hermanos, Isaías 1.5 dice que toda la cabeza estaba enferma, dice. Así estaba. ¿Por qué? Por el pecado. El Señor así nos veía. Toda cabeza estaba enferma y todo corazón doliente. Entonces, hermanos, desde la antigüedad, hermanos, así era. Así era. Incluso en Génesis, hermanos, a ver, veamos Génesis 6.5, perdón. Dice Génesis 6.5. Y vio Jehová, dice, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hasta en la antigüedad dice que la gente pensaba en hacer maldad nomás, mal. Antes del diluvio, eso, hermanos, así era. Entonces, hoy en día vemos algo así, hermano, también, ¿no?
¿Cuántos se han dado cuenta, hermanos? A ver, yo me recuerdo hace unos, puede ser hace unos 10 años, tal vez un poco más. No había mucha crónica roja, ¿no? En la televisión, en los periódicos, casi no. Pero ahora se escucha de todo. Aquí el hermano mismo estamos compartiendo su palabra. Se escucha de gente que mutilados han encontrado en diferentes lugares. Es ya común escuchar eso. Entonces, la maldad del hombre se ha incrementado. Jeremías 17:9, hermanos, ¿vale? Jeremías 17:9 dice la palabra respecto a que no te confías, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor, ¿no? Él sabe bien lo que hay adentro. Él nomás es el único que nos puede librar de las cosas ocultas ahí, que tal vez no hemos perdonado, o tal vez tenemos algún arreglo que hacer. Así, hermanos, Dios conoce la mente subconsciente y sus intenciones. Marcos 7:21. Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Entonces, hermanos, se dan cuenta, hasta la palabra del Señor nos confirma. De ahí, de ahí sale todas esas cosas y uno peca. Hoy en día vemos, y yo hace tiempo también ya hice un curso yo de una maestría de ingeniería comercial y marketing. Ahí ya me han informado y me di cuenta que saben que hoy en día mucho manejan la publicidad subliminal. Esa es la que va al subconsciente. Y una de las empresas que hace eso es Coca-Cola. Utiliza un color, incluso el rojo es bien impactante, ¿se han dado cuenta? Ustedes están caminando en la calle y de pronto sin tener la vista de frente hay un rojo y rápido uno gira. Y si va con alguna frase subliminal, eso queda grabado ya ahí. Por eso Coca-Cola invierte más del 50% de su presupuesto en publicidad, en este tipo de publicidad que va al subconsciente, porque saben ellos que eso se va a quedar grabado ahí. Y uno siempre va a tener el deseo de Coca-Cola, Coca-Cola. Y a los niños les pasa eso, ¿no? Cuando éramos pequeños, mis hijos también, Coca-Cola nomás nos pedían, Coca-Cola, Coca-Cola nos pedían. Entonces, así Satanás utiliza este poder, si se puede, subliminal, para entrar al subconsciente. Ese es el objetivo de ellos. Entonces, de eso hay que cuidarse. Incluso, ya les dije, cuando cantan una canción, igual están entrando. Cuando alguien está hablando así, igual. Entonces, hay que cuidarse hasta de lo que escuchamos, hermano. Entonces, de eso hay que cuidarse. Cuando incluso hay una experiencia que un pastor relataba, dice, ¿no? Cuando Cuba había sido tomada por Fidel, lo primero que Fidel Castro había hecho, ¿sabe qué es? Tomar todas las radios, todas las fuentes emisoras. Después tomó la educación. ¿Para qué? Para hacerle creer al cubano que Dios no existe. Entonces, ese es el secreto, ¿no? Eso buscan los que se dan cuenta, buscan en la mente luchar. ¿Y cómo luchan? A través de la publicidad, las noticias, a través de la educación. Te hacen creer que Dios no existe. Eso es lo que pasó en Cuba. En Proverbios 3:5 también veremos a ver otro respaldo. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, dice. No te apoyes en tus propias prudencias, ¿no?
Eso es lo que dice el Señor. Él mismo nos está haciendo aquí recuerdo que no podemos estar confiándonos en nosotros mismos. Por eso es engañoso la mente. No te confíes en la mente, te dice. Un reporte médico, hermanos, decía que hay más conexiones nerviosas. ¿No ve? Internamente tenemos conexiones nerviosas, ¿no? Entre el ojo y la mente, ¿no ve? Entonces dice que hay conexiones nerviosas, que hay más conexiones nerviosas de tu cerebro a tus ojos que de tus ojos a tu cerebro. O sea, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que el cerebro te dice cómo interpretar lo que ves. Por eso, hermanos, algunos cuando, digamos, están calificando una situación, uno puede tener un punto de vista y el otro puede tener otro punto de vista. Eso es lo que está queriendo decir. Por eso creen que el ladrón, ese dicho, ¿no ve? Que el ladrón piensa que todos son de su condición, porque él con su forma de pensar califica a todos, ¿ya? Entonces, hermanos, eso hay que cuidarse y realmente les digo con todo, hasta en la palabra del Señor, yo puedo advertir, yo, o sea, personalmente digo eso, no porque todos crean un aspecto, vamos a creer lo mismo, hermanos. No puedo que todos crean que, no, qué difícil, tú nunca vas a llegar a ese lugar. Vamos a creer. La palabra de Dios ya les dije que nos hizo a imagen y semejanza de nuestro Señor. Es lo mismo que en el caso del diluvio, ¿no? Todos hablan, todos del continuo mal era, ¿no? Todos decían que va a llover, hace años que no ha llovido así. Noé no les ha creído. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran creído? No hubiera habido arca. ¿No ve? Entonces, lo que tenemos que hacer, no creer en todo lo que dicen. Hay que irse a la palabra del Señor. En Salmos 19:12, ¿qué dice? ¿Qué nos dice David? Salmos 19:12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos, dice. Él mismo estaba reconociendo ya que hay cosas ocultas allí, que hay errores que no vemos. Generalmente eso se llaman puntos ciegos, aquellos que no nos damos cuenta. En Tito 1:15, la palabra del Señor nos dice, todas las cosas son puras para los puros. A ver, lean, hermanos. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así es, hermanos. Para aquel que tiene buena semilla en su subconsciente, todo lo es bueno. Así tenemos que pensar. Entonces, estas cosas son las que tenemos que tener presente, hermanos. No nos confiemos en la mente, ¿ya? Ese es uno de los puntos. Otro es, dice, debes proteger tu mente de la basura, ¿ya? Aunque ya habíamos comentado, dice que en la mente metemos basura, ¿no? Cuando vemos películas así, con mucha violencia, con mucha sangre. Entonces, el sanar esa mente subconsciente también va por eso, por cuidarnos, qué es lo que vemos. A veces por lo emocionante que puede ser una película, vemos y cuando hay mucha violencia, ¿no? Proverbios 15:14, ¿no? Proverbios 15:14. Dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Entonces, hermanos, tenemos que cuidarnos también de eso, ¿no? De no alimentarnos con basura. En una versión de una Biblia, así, justamente esa palabra utiliza. Porque el mal mensaje puede ir dañando y contaminando esa parte delicada que es el subconsciente.
Un buen pensamiento, como les decía, hermano, va a generar buenas acciones. Un árbol bueno va a dar pues, buenos frutos, ¿no ve? Es difícil que dé malos frutos un árbol bueno. Es lo mismo pasa, es como la acción y reacción, ¿no? O la siembra de la cosecha. Tú vas a sembrar buenas cosas, vas a cosechar buenas cosas. Así, así de sencillo funciona cuando tú, ¿cómo alimentas a tu mente? Hay películas que le decía que son así, se podría decir hasta sangrientas, de mucha violencia. A veces con mi esposa, a ver, veamos, comenzando a ver y ella se da cuenta, repito, y cambiamos, cambia. A veces uno quiere ver, digamos, la acción, ¿no? Pero de eso hay que alejarse, que tiene mucha violencia. Una confesión de delincuentes, los médicos habían hecho esto, ¿no? Seguramente psicólogos. La confesión de los violadores a veces les dice, ¿no? ¿Por qué hace esas cosas? Siempre la ciencia no investiga por qué el hombre actúa así. Y estas consultas habían derivado en que estas personas que habían sido violadores habían visto mucho material pornográfico, ¿ya? Entonces, este es uno solo de los ejemplos. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencia tiene el ver estas cosas? Contamina el alma. Y después ya salen ahí lo que decía, ¿no? Hace rato hemos leído, ahí salen las traiciones, las fornicaciones, todo. Entonces, de eso nos tenemos que cuidar de la mente. ¿Qué es lo que ingresa a la mente? Salmos 101.3, veamos hermanos, Salmos 101.3. También tenemos ahí otro respaldo, hermanos, que nos habla David. ¿Qué nos dice David? Dice, él mismo se dio cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que incluso no tiene que mirar? Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, dice. O sea, no va a haber. O sea, quiere alejarse de eso. Eso es lo que nos está diciendo. Nos tenemos que alejar de cosas así. Si estamos viendo alguna cosa, como les decía, hasta la película reiterando, nos tenemos que alejar o cambiar. Siempre esa opción de cambiar tiene que ser, ¿no? Cambiar de canal. Y dice, aborrezco la obra de los que me desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Él tomó esa decisión. Entonces, ¿cómo vencemos, hermanos? A ver, aquí en Primera Tesalonicenses 5:17 también el Señor nos habla. Dice la palabra del Señor, así bien sencillito, orad sin cesar. Tenemos que orar, tenemos que practicar esa comunicación con el Señor. Si nosotros nos comunicamos con el Señor, estamos hablando, estamos pidiendo de su misericordia, estamos sanando esa herida, estamos creyendo en su palabra, y difícil es que de nosotros salga algo malo, ¿no ve? Siempre viene una acción y una reacción. Si yo oro permanentemente, estoy comunicando con el Señor, voy a dar buenas cosas, voy a dar buenos consejos, voy a actuar mejor. Guíame, Señor, le tenemos que decir a Él. Las 24 quebrados 7, lo que es bien común ahora, ¿no? Cuando se dice atención, 24/7, yo que todo el rato estamos en comunicación con el Señor. Cuando uno está caminando, cuando yo recibí el Espíritu Santo, ya les decía, todavía seguía en la carne, hasta había ofendido a un guardia por un trámite que tenía que hacer de mi tarjeta de débito, que no había llegado la tarjeta, y me he molestado. Salió la carne, como dice la palabra. Entonces, como estoy con el Señor permanentemente, me di cuenta, le fui a perdón, le pedí, al salir, le fui a pedir perdón. Perdóneme, señor oficial, yo le ofendí. Entonces, hay que hacer eso. Pero si no tienes la oportunidad con el Señor, limpiándonos, esa es la verdadera santidad, hermanos. Entonces tenemos que estar afectados, bloqueando. Dice aquí, es una forma en que bloqueamos al subconsciente cuando estamos en relación con el Señor. Y el pensar buenas cosas, eso también es bueno y es bien bíblico, hermanos. No sabes cuánto, con estas ganas te comparto este versículo, hermanos, que mi esposa siempre a veces me hace recuerdo. Filipenses 4:8.
Filipenses 4:8. En esto tenemos que pensar, hermanos. Si queremos, hermanos, que se active la bendición en nosotros, el subconsciente tenemos que sembrar una buena tierra, hermanos. Una buena tierra. ¿Y cómo se siembra esa tierra buena, hermanos? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa es la forma, hermanos. Esta había sido la forma de cómo tenemos que sanar nuestras heridas en el subconsciente, en cosas buenas. Cuando estén pasándote cosas malas, ponte a hacer todo lo que dice ahí, pensad en todo lo bueno. Incluso en algunos casos, hermanos, yo, yo me pongo así alabanzas, no pienso en el problema. Yo pasé el COVID, hermanos, desde el año pasado. La primera vez que me dio, ya estaba haciendo guerra espiritual. Claro, no era tan grave, pero a mi mente subconsciente le decía, en el nombre de Jesús te echo fuera. Así, hermano. Gracias a eso el Señor me libró, porque, ¿sabes cómo te ataca el Satanás? Con el miedo. Con el miedo te ataca. Y este virus no había sido un virus así bien fuerte, como dice nuestro hermano. eh, eh, Esta vez es un coronavirus antiguo. Pero ¿sabes cuándo te ataca más? Cuando tú concibes el miedo, cuando te entra el temor. Hay un hermano, mi cuñado, que lamentablemente partió a la presencia del Señor, que cuando le dijeron los médicos que había tenido un coronavirus, o sea, virus, el COVID, le entró un miedo, dice. Y esa es la forma como te ataca el enemigo, con el temor, con el miedo. ¿Y qué pasa con eso? Ya estábamos leyendo, en todos esos días investigábamos, ¿no? 3 meses encerrados, hermanos. Empezamos a investigar. Dice que el miedo había sabido bajar tus defensas. Tenemos defensas en nuestro cuerpo que rápido actúan cuando tú te enfermas de una gripe, entonces tu cuerpo empieza a reaccionar y va creando los anticuerpos. Pero el miedo había sabido bajar tus defensas. Entonces, eso es lo que el diablo de eso también te ataca. Pero la forma como tienes que cultivar una mente para que el Señor obre en ti, para que veas los resultados, ya sea sanación, bendición, tanto material, lo que sea, es que tú cultives tu mente con esto que te dice Filipenses 4:8. No digas, no mataré, hermanos. Esto les compartí el anterior domingo cuando estábamos en abajo, no, ¿cómo es? Abajo, sí, donde los jóvenes. Esto había sido recién anoche, el Señor se estaba leyendo, ¿no? ¿Qué cosas podemos compartir? Ya desde el lunes no se me estaba. Pero yo sabía un estudio que ya me enteré de que la palabra no la tienes que pronunciar. Incluso anoche en la palabra del Señor, el Señor me revela el Espíritu que el diablo se había aprovechado de los mandamientos. No tienes que decir la palabra no. Incluso mi hermano Benjamín, algunas alabanzas de aquí decían, ¿no? Tenemos que revisar, no es bueno cantar, porque hablaba, creo que de la tribulación, es que nosotros vamos a la tribulación, ¿no? Pero esto de la palabra es científico. Dice que el subconsciente, hermanos, no te reconoce la palabra no. Cuando dices no mataré, cuando hay marchas que están bajando, no al feminicidio, no, quítale, el subconsciente no lee la palabra no reconoce y dices matarás, feminicidio. Eso, hermanos, no hagas, porque cuanto más piensas en no hacer, más rápido tu consciente. Dice que el subconsciente, la mente, se alimenta de palabras y figuras e imágenes.
Haremos a ver un ejercicio. Imagínense un árbol, ¿ya? Un árbol. Bien lindo el árbol. Imagínense el mejor árbol. Ahora, pero lo van a hacer bien conscientemente, ¿ya? Pero no pongan una manzana ahí. Imagínense, ya lo han puesto, ¿no ve? Entonces, este ejercicio tan simple te está haciendo entender que cuando utilizas no, el subconsciente o la mente no reconoce el no, ya pones manzana. Entonces, por eso, hermanos, que no tenemos que pronunciar la palabra no. Y me da cuenta, hermanos, hasta en el corito que hemos cantado, nos han dicho, no ve que si tenemos ahí uno que decías, no morirás, algo así. No, hermanos, tenemos que utilizar ya el conocimiento que ya nos han sido, que nos ha llegado ya. La palabra no, no hay que hacerlo, hermanos, porque cuando dices no, más piensas en eso. Palabras no apropiadas, como decir, no mates así, reemplázala con otra, como le dice los ejemplos de las marchas, no al feminicidio, entonces reemplázala con otra, ¿cómo reemplazarías? Respeto a la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, eso dice la palabra, que tenemos que reemplazar, no utilizas esas palabras, porque al subconsciente eso se está entrando y se está alimentando de eso. Un tercer principio, hermano, nunca dejes de aprender, siempre lee, dice. Un famoso científico, Albert Einstein, habían hecho un estudio de su cerebro, dice que había utilizado apenas el 10%. Entonces, nuestro cerebro es tan grande, te podría decir gigantesco, que no logramos utilizar todo el 100%. Así que esto nos ayuda también a que podamos aprender. Nunca dejes de aprender. La palabra de Dios en Proverbios 18:15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría. ¿De quién? Del que lee, del que investiga, el que lee libros, adquiere sabiduría. No es que te va a venir la sabiduría, hermanos, así como una varita mágica de la noche a la mañana, no, es por leer. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, les compartí el anterior domingo, me dio unas ganas de leer, buscaba así, esta parte, y me hacía entender cómo está, no he podido entender esto que había leído por años. Entonces, así dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. También, hermanos, la lectura y las relaciones, ¿no? Aprenderemos también de las relaciones, ¿no? De lo colectivo. Aprendamos a que cuando nos reunamos con personas, sean personas del cual vas a sacar provecho. A veces nos reunimos un grupo de amigos en el que están hablando necedades, de eso nada vas a sacar provecho. Aprende a reunirte de gente que conocen, que tienen conocimientos, te pueden transmitir esa idea de éxito. Aprende a hacer buenas preguntas, a aprender de ellos. Esas son las dos formas que uno puede aprender, leer y de las relaciones. Comparte con algún hermano, con algún pastor que te enseñe, que te haga sentir esas cosas, esas buenas nuevas. Y finalmente, hermanos, renovar nuestra mente con la palabra del Señor, ¿no? Diariamente hay que estar con la palabra del Señor, porque dice, hermano, un maestro que tengo, a Satanás hay dos cosas que no le fallan. Él te quita la oración y la lectura, con eso ya vencido. Perde en esas áreas, ya no ores, ya no leas la palabra, ya estás liquidado, te va a alejar. Te va a alejar. Entonces, el escudriñar la palabra del Señor también es una forma en que tenemos que ya liberarnos, sanar nuestras heridas y creamos realmente. Yo al Señor, y esto le digo con todo de mí particularmente, ¿ya? Yo estaba compartiendo cuando yo recibí mi consagración, me preocupaba, me preocupaba porque el Señor ya estaba por venir, decía en enero, con esto de las guerras incluso, ¿no? Y recibí, y el Señor me revelaba ese arrepentimiento.
y hice un videíto que lo puse por WhatsApp. Incluso le mandé, tanto era esto que había leído y que sentía que estamos en los últimos tiempos, mandé ese video a mi hermano primero, después hacía a todos mis primos, alístense así, porque eso es lo que me decía el Señor. Cuando en Mateo 24 creo que dice, ¿no ve que el día y la hora nadie sabrá? Pero parece que esa es una idea preconcebida. Ya tenemos aquí, ya eso ya, como nadie va a saber, pero el Señor anoche, ¿sabes qué me dijo? Apocalipsis 3:3. A ver, veremos, hermanos, a ver si puede alguien leer, no lo tengo aquí. Apocalipsis 3:3. ¿Alguien lo tiene? Apocalipsis 3:3, aquí tengo. Dice, La palabra dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. amén. Ahí está, hermanos. A los judíos les había dicho eso, que no van a saber el día ni la hora. ¿Por qué, hermanos? Porque a los judíos, o sea, podría decir, perdónenme que utilice esta palabra, el Señor estaba caliente con los judíos porque ellos querían señales. Señales querían, y hasta en un lugar de la Biblia dice, no se les será dado señales a ustedes, les dice. A ellos les dice eso, pero ¿qué nos dice aquí a la iglesia? ¿Qué le dice? Miren, voy a volver a leer. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón en la noche, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, y si velas, hermano, es la frase contraria, ¿no ve? Si yo velo, me va a avisar el día y la hora en que va a venir el Señor. Eso me dice el Señor a mí, yo creo en esto. La palabra del Señor dice que esto es la palabra del Señor. Es el Señor que te está hablando aquí. Y yo creo, hermanos, yo les dije la anterior semana, ¿cuál es el problema del cristiano o del impío? El creer. Él no cree por cosas que están aquí, paradigmas o cosas que ya ha sido sembrada ahí. Te están haciendo creer otra cosa. ¿Qué es velar, hermanos? Vi un video cuando estaba comenzando la guerra en Ucrania, una parejita que se habían ido a Ucrania, seguramente en calidad de turismo. Estaban casi en la frontera y ellos ya habían escuchado que la guerra, y ya se estaba aproximando las bombas, escucharon, ellos ya habían comprado sus pasajes de retorno y estaban escuchando, dice, las noticias y estaban pendientes a ver qué, por ahí va a venir el ataque por aquí, estaban pendientes, ya habían comprado pasajes. Y cuando fueron a la flota, esa flota no apareció, que les llevaba a la frontera. O sea, sus pasajes en vano, porque ya todos estaban saliéndose. Y urgentemente fueron a buscar otros medios de transporte, más bien que lograron salir de Ucrania, lograron salir. Ese es el que vela, hermanos. Ese es el que vela, aquel que está pendiente, Señor, ¿cuándo vas a venir? Señor, avísame. Yo creo en esta palabra, hermanos. Esta es para mí la palabra del Señor que dice que nos va a avisar, nos va a avisar. Y porque creo, se me va a hacer realidad, hermanos. Así lo digo, así lo creo, hermanos. Finalmente leamos esta palabra que dice, hermanos, en Romanos 12:2. Renueva tu mente. Renovemos nuestra mente, hermanos. Dice la palabra, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que empezar a entender las cosas y no aprender por cosas ya predestinadas, por ideas concebidas ya, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Les doy gracias por esta palabra, Señor, que me ha permitido avisarles sobre esta mente subconsciente que es engañosa. Entonces, aprendamos a cultivar, hermanos.
Filipenses 4:8, hermanos, aprendamos a cultivar de esa forma, para que el Señor nos bendiga, para que nos despojemos de esas cosas y empecemos a creer. Por eso al pecador le es difícil creer, porque tiene cosas guardadas ahí y no cree fácilmente. Gracias, Señor Dios. Gracias por compartir esta palabra, hermanos. Les invito a orar, a pedir al Señor que Él nos libere, que nos libre de esas cosas ocultas, que el Señor nos haga conocer para que nosotros nos pidamos perdón,